Bien. ¿Logran ver la...? Sí, Listo. Seguiremos. Sí. Gracias. Listo. Ahora, siguiendo con el tema de Kaltenborn, acá, por ejemplo, que justo lo vimos ayer, vamos a ver con más calma, hay una relación entre la osteocinemática y la artrocinemática al momento de hacer la técnica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que valorar y luego tratar. Obviamente, ¿por qué osteocinemática? ¿Qué es la osteocinemática? ¿Quién me dice? son los movimientos osteo, ¿no ve? Son los movimientos grandes como la flexoextensión y los otros que ya sabemos todos. Muy bien, se refiere al movimiento de los huesos en el espacio. Bien, Dunia. ¿No? En relación a los planos del cuerpo. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, ya hemos mencionado el plano sagital, plano frontal y transversal, o horizontal, como ya. Ok, esto va en relación a los huesos y articulaciones, donde está vinculado la artrocinemática, que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que son movimientos pequeños y no visibles. Entonces, todo va vinculado. ¿Por qué? Porque es parte de lo que es Kaltenborn. Aparte, no solamente es músculo, acá es hueso y ligamentos, cápsula, etcétera. Ahora, dentro de estos movimientos, tanto en la osteocinemática como en la artrocinemática, existen dos movimientos, que es uno de rotación y el otro es de traslación. Vamos a ir desglosando de a poco. Rotación.
Démelo, Tatiana, por favor. El primer punto. Tatiana, ¿estás? Sí, un momentito, se está bloqueando mi pantalla. ¿Qué me dijo Lice? Que me dijera que, perdón, que se está medio bloqueando mi pantalla. Si lo puedes leer el primer punto, por favor. Movimiento giratorio, curvo, angular, alrededor del eje, un eje, perdón. Gracias. Eso es rotación. Es un movimiento giratorio, curvo, angular, alrededor de un eje. ¿Está bien? Gracias, Tatiana. Ahora, hay dos tipos de rotación. Tenemos movimientos estándar, óseos, y movimientos combinados. ¿No es cierto? Dentro del estándar ya conocemos, tenemos el plano frontal, plano sagital y el plano transversal. ¿No es cierto? En el plano sagital, ¿qué se va a dar? La flexión y la extensión. Muy bien, en el plano frontal se va a dar la abducción y la aducción. Y en el plano transversal, tanto rotación interna como externa. ¿Sí? Para hacer un pequeño recordatorio. Y en cambio, en el movimiento acoplado, ¿no? Ocurre cuando este movimiento es específico y va acompañado de otro movimiento simultáneo. A ver, ¿quién me da un ejemplo? A ver, ¿alguien un ejemplo de un movimiento acoplado? ¿Nadie? Reitero, vamos a definir. Movimiento acoplado. Ocurre cuando un movimiento en un plano específico va acompañado de otro movimiento simultáneo en otro plano. Ese es un movimiento acoplado. Un ejemplo, ¿quién me puede dar? Podría ser una flexión de hombro con una adeducción, tal vez. Sí, muy bien. Ambos se mueven en distintos planos. Muy bien, Ángelo. En cambio, un movimiento acoplado, esto ocurre cuando un movimiento puede realizarse de forma aislada, en un solo plano. Obviamente sin generar un movimiento en otro plano. Un ejemplo, ¿quién me puede dar? ¿Quién hace un movimiento de forma aislada, sin generar cambios? A ver, ¿nadie? Ya les voy a dar un ejemplo. A ver, Lorenia, ¿tú dijiste algo? Una flexión o extensión de muñeca, una rotación también que podría ser supinación por inducción. Muy bien, Lorenia, efectivamente. Podemos hacer una flexión pura, por ejemplo, solamente de codo. O también, digamos, un ejemplo en columna, ¿no? Cuando hacemos flexión de columna, ¿qué pasa? No hay otros cambios en otros lados, solamente es un movimiento puro. Muy bien. Claudia, ¿cómo dices? Claudia, no te entiendo. Creo que sí. Está en otra, la Claudia. Ya, seguiremos. Ya. Los movimientos de rotación del hueso causan rodamiento y deslizamiento, como han visto en el video, donde la articulación ya va a ser, como les digo, en la articulación, ya que la curvatura de las carillas es irregular y no son perfectamente congruentes. ¿Está bien? Es lo que decía el video. Ninguna articulación es totalmente congruente, exceptuando las dos que más o menos son
No son congruentes a perfección, pero sí son, sí podría decirse que son, ¿cómo les puedo decir? Más del 50% son congruentes. ¿Está bien? Entonces aquí puede haber un deslizamiento. Y en las otras articulaciones solo va a presentarse un rodamiento más deslizamiento. Y rotación solamente se va a presentar en rotaciones, va a presentarse en hombro, codo, coxofemoral y creo que en tobillo más, si no me acuerdo. Pero eso es lo más importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Ahora, rodamiento. ¿Qué es el rodamiento? Son nuevos puntos equidistantes de una superficie, como dijo el video, que contactan otros nuevos puntos en otra superficie. Y aquí está. Tenemos rodamiento de la superficie convexa. Aquí hay un punto inicial. Y este al momento de rodar va a contactar un nuevo punto, ¿no? Por ejemplo, esto sucede en ABD de hombro, ¿no? Cuando yo hago un ABD, ¿qué sucede? Hay un rodamiento más deslizamiento, ¿no? El hombro va en la cabeza, ¿qué es? En la cabeza humeral, va a buscar nuevos puntos en lo que es la cavidad glenoidea. Esto se da únicamente en superficies incongruentes, ¿no? Tenemos hombro, tenemos rodilla, tenemos la tibio-astragalina, después muñeca, etcétera, ¿no? Que no son totalmente congruentes. Aparte, una superficie convexa, como acá muestra el esquema, puede rodar sobre una superficie cóncava o viceversa, como está acá, ¿sí? Entonces tenemos un esquema de una superficie cóncava que puede rodar sobre una superficie convexa o viceversa, una superficie convexa que puede rodar sobre una superficie cóncava. Y eso sucede en el cuerpo humano. A ver, aplicando esta ley, ¿dónde está? Vamos a preguntar al Dante, al fin Dante, estás presente. Qué bien, ¿dónde te habrás escapado? A ver, Dante, ¿en qué articulación del cuerpo tenemos que la superficie móvil es convexa y la superficie no móvil es la cóncava? Hablando del ejemplo A. A ver, No sería exacto. ¿cómo? No, entrecortado se te escucha. O si no, escribirlo en el chat, no importa. ¿Escuchado o me escuchas? Que no me escuchas. Medio entrecortado escucho. A ver, ¿quién más? A ver, ahora sí. Claudia, ¿estás? ¿No estás, Claudia Flores? Sí, a dormir. Ah, María Salazar, si no, a ver, María, ¿estás? Amareza. Sí, a dormir la María igual. A ver, ¿quién más? La Noelia García, ¿estás? Tampoco. Guadalupe, ¿estás? Beizaga. Sí, Liz, estoy. A ver, tú dame un ejemplo, donde, como en la. Sería la articulación glenohumeral. Perfecto. ¿Quién es? ¿Qué segmento? ¿Cuál sería el segmento móvil y cuál sería el segmento fijo? El segmento móvil sería lo que es la cabeza del húmero y el segmento fijo sería el rodete glenoideo. Muy bien, gracias, Guadalupe. Ya, ahora, siguiente, el ejemplo B. Hugo, ¿estás? Sí, le hice. A ver, el ejemplo B. ¿Qué Mm, articulación del cuerpo le queda bien al ejemplo B? ¿Se puede repetir la glid, no? ¿O ya no? No, pero aquí en realidad la móvil, el segmento móvil vendría a ser cóncavo y el Pero segmento no podría fijo, ser
digamos, el móvil, la cavidad glenoidea y el segmento fijo, la cabeza del número. No. ¿Acaso se mueve la escápula? Mm, Es Entonces, fija, ¿no ve? superficie del coxofemoral. El coxofemoral, no. También similar al glenumeral. Mm, cóncavo, Entonces, no, no, ni idea. ¿Nada? El cóncavo se mueve y el convexo no. A ver, claro, ¿sabes cuál sería? ¿O alguien quiere decir? Noelia Villarroel, ¿estás? Sí. A ver, Sí, Lice. tú relaciona el ejemplo B, donde nuevamente pregunto. Perdón, el segmento móvil es cóncavo y el segmento fijo en este caso es convexo. Mm, No, Lice. ¿Verdad? Imagínense en su cuerpo, pues, a ver, no se han olvidado. La Ya, cabeza del radio podría ser también la cabeza del radio, ¿con quién? con el... ay, voy a ver la imagen. Ah, la cabeza del radio sería con el cóndilo, con el, con la diversidad del número, cóndilo, con la Muy cresta del bien. número. En realidad sería la articulación húmero-radial, ¿sí? Sí. Si bien no es muy congruente, pero sí, efectivamente va a deslizar y rodar sobre esto. Muy bien. Otra, por ejemplo, es la húmero cubital, que es así, es congruente, ¿no? Tenemos que el segmento fijo es el húmero y el segmento móvil va a ser el cúbito, ¿ok? Y tienen que imaginarse en el cuerpo. Muy bien, gracias. Entonces, se está entendiendo, creo, esto. Entonces, el sentido del rodamiento en la articulación coincide siempre con el sentido del movimiento del hueso. Por ejemplo, un ejemplo de esto les voy a decir. En muñeca, ¿ya? La articulación coincide siempre con el sentido de movimiento del hueso, que quiere decir que va a ir al mismo lado. ¿Está bien? A ver, en muñeca, ¿cómo sería? Entonces, si hago una flexión, ¿cuál va al mismo lado? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Un ejemplo? ¿Nadie? Vamos a preguntar por número, a ver. Harold, ¿estás? Está a dormir Harold. ¿Quién más está? A ver. Aurora, está la Aurora. A ver, un ejemplo de sentido de rodamiento. O sea, ¿la articulación esa o cómo? Sí, ¿La creo? ya, muy bien. En realidad vamos un poquito a desglosar esto para que se entienda mejor. El sentido de rodamiento se refiere a la dirección en que una superficie articular rueda sobre otra durante un movimiento. Por ejemplo, en glenumeral, ¿quién va a rodar? Aurora, seguimos contigo. ¿Quién va a rodar? Va a rodar el número, si no estoy mal. Ya, pero más específico, ¿quién? La cabeza del número. Muy bien, eso. Va a empezar a rodar, ¿no es cierto? Va a empezar a hacer Ujú. esto.
El rodamiento, para que tengan un dato más, ocurre principalmente en las articulaciones sinoviales. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso, por favor. Muy bien, seguiremos. Deslizamiento. Dijimos que el deslizamiento, y lo vieron en el video igual, que no se da porque no hay una superficie plana, plana, y tampoco hay una superficie congruente, congruente. Aunque sí hay, pero vamos a manejarlo en general, que ninguna es congruente, a excepción de estas dos. Con eso lo dejamos. ¿Qué dice el deslizamiento? Como dijo en el video, es el mismo punto de una superficie que contacta con nuevos puntos sobre otra superficie, ¿no? Por ejemplo, tenemos la articulación falsa, que es la escapulotorácica, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos un ascenso o descenso, en la escápula sube, se desliza sobre la parrilla costal y hace nuevos puntos, por ejemplo, ¿ya? Se supone que es congruente, pero ¿qué dice el video? Y también lo dice el libro, que ninguna articulación del cuerpo es congruente, congruente. Pero si vemos estas dos que les digo, que sería la húmero cubital y la coxofemoral, sí son bastante congruentes. El resto no. Entonces no puede haber un deslizamiento puro o un deslizamiento sin rodamiento. Siempre hay un rodamiento, ¿no? Si hago un deslizamiento, va a haber un rodamiento al mismo tiempo. Ahora, existe un deslizamiento en arco. ¿Qué quiere decir esto? Que va combinado con el rodamiento, como decía el video, donde la carilla articular cóncava se mueve en relación a la convexa. Es lo mismo que hemos dicho hace rato el ejemplo, ¿ya? En la figura 1.8 que ven a su derecha, está un deslizamiento sobre una superficie convexa. Un ejemplo claro era, ¿qué articulación es cóncava y convexa? A ver, ¿quién puede decir? Amílcar, a ver, Era esto. el numeral. Dante. A ver, el Dante. ¿Cómo es Dante? El, Los que hace rato creo que vimos un ejemplo que era el numeral, ¿no? sí, Cuando estaba separando tipo uno tipo 2. ajá, pero en este caso te está diciendo que es la móvil, la cóncava, y la convexa es la fija. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de articulación? Cóncavo no sería la coxofemoral, o sea, la del, sí, de la coxo, y el fémur sería la cóncavo convexo. Ya, pero en este caso la cóncava es la móvil y la convexa es la fija. ¿Cuál sería? Entonces, convexo sería la cadera y cóncavo el fémur, ¿así? No, al revés. A ver, Número Es lo que he cubital. dicho, pero Podría ser, dice, el El del codo, al Lice. revés, es radio cubital. radio cubital. Cúbito humeral. ¿O el húmero radial? Bitumeral. ¿No sería el radio cubital inferior? Ese yo digo, Lice. También podría ser el superior. ¿Qué opina? El superior, ¿quién se mueve al hacer pronosupinación? A ver, el el radio. radio. Por eso, ahí El el radio radio. se El mueve, por radio. eso. El radio es convexo y se articula con el cúbito, que es cóncavo. En cambio, en la radio cubital inferior, ¿quién es móvil? El cúbito, que es Y convexo también. convexo. Y el radio es Cóncavo. al revés. A ver, ¿no se acuerdan sus huesos? A ver, miren sus huesos. ¿Cómo sería? ¿Puede explicar? No puedo escucharle bien. A ver, de nuevo, Tatiana. A ver, tenemos el segmento fijo, que vendría a ser convexo, y el segmento móvil, que sería cóncavo. Entonces, dame un ejemplo de de esta, de este movimiento en en el cuerpo humano. ¿Cuál sería?
¿Qué articulación es similar? ¿El fijo es el convexo? Correcto. Y el móvil es cóncavo. ¿Cómo sería? Ah, ay, Ya me has colgado. Liz. A ver, cóncavo es el que tiene el hueco y convexo es el que une, ¿no ve? Correcto, sí, muy bien. Ahí digo, Pero, por eso te digo la parte del radio y del cúbito. ¿Cuál? ¿Superior Es o inferior? ujú, la superior, aquí en la cabeza del radio, ¿no ve? Sí, Es así, tienen la partecita así, ¿no ve? sí. Por eso, y viene el la cúbito y se cavidad. mete. Ajá. El cúbito sería Convexo, con, ¿no? no, cóncavo. Ay, no, ya me chipaste. A ver, Dice la parte del cúbito, la parte del olecrano que da el movimiento por el húmero también sería como, o sea, el cóncavo sería el móvil sobre el húmero. claro, a ver, imagínense la radio cubital superior, ¿cómo es? Pero por eso el radio está así, tiene su huequito cóncavo y se une al cúbito convexo. El radio tiene su huequito. ¿O no? O sea, la articulación radiocubital, pues superior, eso es lo que se une, y por eso es que el radio es lo que se mueve cuando haces Por eso, pronosupino. sí. Claro, entonces acá sería al revés. Ay, Lice. Claro, porque si tú haces una pronosupinación, a ver, vamos a desglosar para que entiendan bien. Si hablamos de la radio cubital superior, cuando hacemos una pronosupinación, ¿quién va sobre quién? El radio va a moverse sobre el cúbito, ¿no ve? El radio es convexo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ah, ya, estamos todo mal, todo mal, todo mal. espera, Ya me he ya me chipado. mareé. ¿Cuál quiere que sea móvil? Vamos a ¿Cuál quiere que desglosar sea las fijo? dos, Tatiana. A ver, en la radio superior, en radio cubital superior o proximal, como quieren llamarlo, tenemos que la cabeza del radio va a girar sobre, deslizar y rodar sobre el cúbito. ¿No ve? Eso vendría a ser una forma convexa, ¿no es cierto? En cambio, en la radio cubital inferior o distal, el radio pues, gira sobre el cúbito. ¿Sí o no? ¿Qué Creo dicen? que sí. ¿Nada? Como Silvia. Me has hecho confundir más, eso tu cóncavo convexo que se mueve, es como si lo estuvieras cambiando y me hace colgar más. A ver, pero imagina el hueso, pues Silvia, a ver. Imagínate el Ah, hueso no, sí, radiocubital superior. ¿Cómo es? ¿Quién es cóncavo y quién es convexo? A ver, vamos. cóncavo es el radio, la cabeza del radio, y No, convexo es el estamos cúbito. hablando de radio cubital. Quien es cóncavo es el cúbito y quien es convexo es la cabeza del radio. Ay, Lice, ahí estás. No, 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 no. Sí, 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 sí. Una hora nos dices una cosa, otra hora nos dices otro, No, Lice. no, no, no. Si hablamos de la meseta de la cabeza del radio, sí Espera, es espera. Entonces, cóncavo. explícame por qué en la coxofemoral, la cavidad acetabular, ¿no ve? Sí, Eso es entonces el cóncavo. Cóncavo. claro, la cavidad Es- cotiloidea es cóncava, ¿ya? Y la cabeza del fémur es convexa. ¿Está bien? Me estoy chipando. No, pues está bien. A ver, la cavidad cotiloidea es cóncava, ¿sí? Y aquí está la cabeza del fémur. Entonces esto es convexo. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí?
Ya, entonces en el radio cubital, Ya. En el radio el cubital. radio Sí. es cóncavo. Sí, no, 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 no. no. Es Cúbito es. convexo. Es... Chao. El radio es Te voy a mostrar. convexo. A ver, busquen ahorita una anatomía de hueso del antebrazo. Vean cómo es el radio sobre el cúbito. A Sí, ver, Lice tiene razón. creo que tengo aquí uno. Ahí está la Tati, está mostrando y está bien. Mira, mira, Ah, mira. está, gracias, El Tati. punto es cóncavo, porque está así, cóncavo. Y el radio se acopla, es convexo. Ah, mira, el radio, ¿no? Acá es Sí o no, convexo. Y acá la carilla articular del cúbito es cóncavo. cóncavo. Muy bien. Y en la parte inferior puedes mostrarnos, Tati, por favor. Ya, aquí es lo al revés. El cúbito es convexo y el radio es cóncavo. Gracias. Parece lo mismo, pero ¿No ve? Ahora sí, Dunia o nada. Es que esto es muy importante para el tratamiento, ¿sí? No, en el esqueleto lo vamos a apreciar mejor. Ya en el esqueleto vamos a apreciar mejor. Ahí se van a dar cuenta. Ok, seguiremos. El sentido del deslizamiento depende mucho si la superficie articular que está en movimiento es cóncava o convexa. Por eso les decía, ¿no? Entonces, deslizamiento, que es la flecha simple, el 2 en el sentido del movimiento del hueso va a ir hacia arriba. ¿Sí? Es una superficie cóncava. Por ejemplo, incluso aquí te doy un ejemplo. Dice de rodilla, ¿no? La rodilla, ¿no es cierto? ¿Quién se mueve? A ver, en rodilla, por ejemplo. ¿Quién es cóncavo, quién es convexo? A ver, Tatiana, en rodilla, ¿quién es cóncavo, quién es convexo? La Silvia ya se La, entendió. la tibia sería cóncava, ¿Ya? mientras que el fémur serían sus carillas convexas. Muy bien, ¿no? Los cóndilos son convexos, mientras que las mesetas donde están los meniscos es cóncavo. Muy bien. Entonces, en este ejemplo, la cóncava se va a mover sobre la convexa. ¿Está bien? Ahora, en este otro ejemplo, deslizamiento. Tenemos la flecha simple que es el 2 y se va a ir mover con movimiento contrario al hueso, una superficie convexa. Un ejemplo, tenemos la articulación glenohumeral, ¿no es cierto? Entonces, la glenohumeral es ver siempre en contrario a lo que está haciendo el segmento fijo. ¿No? Medio complicado es esto de las leyes, pero les voy a mandar un resumen para que entiendan mejor, ¿ya? Porque incluso viendo en el esqueleto entenderían mejor el tema este. Ya lo vamos a repasar igual en práctica cuando estemos con el esqueleto. ¿Está bien? Ya, seguiremos. Bueno, ahora, ya hablando un poco de tratamiento. Cuando existe una limitación del movimiento, o sea, una hipomovilidad, el deslizamiento es menor comparado con una articulación sana. Un ejemplo, si yo voy a tener, a ver, muñeca, codo, digamos. Si yo voy a hacer una flexión de codo y de pronto siento que hay una disminución del movimiento e incluso hay dolor, quiere decir que hay una limitación en el deslizamiento. ¿Está bien? Ahora, los rodamientos sin deslizamiento pueden producir daño en la articulación y que si estás forzando a la articulación en la cual puede producir un daño en el elemento pasivo, ya sea cápsula, ya sea ligamento o tendón. Entonces estás provocando un daño ahí. ¿Está bien? Porque a veces uno fuerza y dice, no, es solo esto. Y haces qué sé yo, un movimiento en falso en la articulación, incluso puedes provocar más daño. ¿Está bien? Ahora, en un lado de la articulación se puede lesionar las carillas articulares, se pueden comprimir, incluso se pueden pinzar. Un ejemplo, pinzamiento, ¿dónde se presenta normalmente, Dante?
¿Dónde puede haber un pinzamiento? El más común. ¿Dónde? En la glándula. Glenumeral sí puede haber. ¿Sí? En realidad estamos hablando lo que dijo hace rato en la acromio clavicular, ¿no? Al hacer una BD va a haber un pinzamiento de las estructuras, ¿ya? ¿Dónde va a haber una compresión? A ver, Amílcar, ¿dónde puede presentarse una compresión articular? Para que desencadene algo nervioso, dice. Sí, puede ser. En los lumbares, una hernia lumbar. Exacto. Vamos a tener una radiculopatía porque ambas carillas articulares se pueden comprimir y al mismo tiempo afecta al nervio. Perfecto. Bien. Entonces hay que tener cuidado en esto. ¿Está bien? Siempre hacer una buena evaluación, verificar siempre, etc. Y por otro lado, tenemos que se puede sobreestirar la cápsula y los ligamentos. Un ejemplo, ¿qué ligamento es el más lesivo, el que se lesiona más? ¿Qué ligamentos son los más lesionados como les digo, en Los deporte? de las rodillas, La Exacto. rodilla. mayor cruzado anterior y posterior. Muy bien, los ligamentos cruzados. Exacto. ¿Y cápsula dónde vamos a encontrar más daño? ¿En qué cápsula? ¿Qué articulación? Igual en la articulación de la rodilla, femorotibial, creo que se le llama. Ujú. Sí, puede haber una capsulitis, puede haber una distensión ligamentaria en cruzados, entonces también puede dar una inestabilidad a la articulación, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en esto. ¿Por qué? Porque el Kaltenborg, o sea, la técnica hace que el ligamento, de lo que está, digamos, comprimido, si vale el término, y eso lo dice acá, lo vamos estirando, pero no sobreestirar, si solamente lo estiramos un poco, cosa de que vuelva a su normalidad, ¿no? Entre comillas, fisiológicamente. Lo mismo sucede con la cápsula, pero si encontramos más bien lo contrario, cuando hay mucho movimiento porque hay un sobreestiramiento en ligamentos y nosotros procedemos a hacer un tratamiento, lo único que vamos a causar es más daño. ¿Está bien? Entonces, eso lo van a dar. ¿Quién es flexible en su curso? Silvia, ¿no? No, dice la Milka. La Hailey, Hailey, ¿también eres hiperlaxa? Pregúntale a Milker cómo sabe. Pillín, ya mentira. A ver, ¿quiénes son hiperlaxos o hiperlaxas en tu curso, Amílcar, Dante? No sé. Silvia creo que es Los más... hiperlaxa, ¿no? La Dunia. Yeah. es que la Hailey es legítima. Ya. Hailey y Silvia, vamos a verlo en clase. Van a verificar ustedes. ¿Y quién es más bien lo contrario? El Dante, fija, todo lo malo lo tiene él. Ahora sí la Dunia. ¿Quién es hipolaxo? Todo yo. Todo el Dante. La Dunia, ¿también eres poco flexible? Ya, en el curso nos vamos a ir También que es evaluando duro, listo. y ustedes van a palpar, ¿no? La diferencia entre un hiperlaxo, digamos, que tuviera un sobreestiramiento, sobre una persona que es más bien lo contrario, ¿no? Hipolaxo, que tiene poco movimiento. Entonces, ustedes al momento de hacer la prueba, se van a dar cuenta cómo es distinto al momento de manipular, ¿ok? En el hueso lo vamos a ir explicando esto mejor para que entiendan, ¿ya? Traslación, y aquí vamos a ir terminando. ¿Qué es la traslación? Es un movimiento voluntario controlado por el individuo y esto es consecuencia de una acción externa, ¿ya? El movimiento pues, rectilíneo es paralelo al eje. Ahora, ¿dónde se realiza esto? El PT quiere decir plano de tratamiento y el plano de tratamiento vendría a ser el segmento fijo. ¿Está bien? Un ejemplo de tracción, vamos a hacer un ejemplo ahorita. Tracción. En hombro podemos hacer dos tipos, tracción
y deslizamiento. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir tracción? Vamos a traccionar de manera perpendicular.